Buenas tardes, compañeros. Un minuto más y ya nos conectamos, ¿vale? Por aquí creo que está conectado Mario. Mario, vamos o no. Mario, ¿me escuchas? Sí, profe, ¿sí escuchó? Mario, necesito apenas terminemos el CIPAS, por favor, te comunicas inmediatamente conmigo porque hay una situación que hay que solventar en tu caso. Bueno, Listo, profe. vale, Mario. Bueno, compañeros, muchísimas gracias por la conexión. Siendo las 4:36 de la tarde, pues damos comienzo a esta séptima jornada CIPAS, la cual va a tratar como de dar unas orientaciones básicas a la actividad número 3 que está en curso. Reiterando precisamente, pues yo veo que aquí hay gente también de Olaya y de Pasto que, pues chicos, ya solamente quedan dos encuentros tutoriales, nada más. Olaya ya inicia su tercer encuentro tutorial este fin de semana, por lo tanto deben tener en cuenta, compañeros, que ustedes deben asegurar el 70% de asistencia, ¿sí? Para poder continuar, ¿vale? Todos tenemos un sinnúmero de situaciones personales, del territorio, de algunas situaciones, pero si nosotros asumimos, sí, la responsabilidad de continuar con la licenciatura, pues deben tomarlo como tal. El hecho de que de alguna forma la licenciatura trabaje con el modelo de investigación y acción educativa no quiere decir que, bueno, pues yo voy dos clases y los demás no voy, no. Deben tener en cuenta que desde mi coordinación se va a hacer una evaluación detallada de la asistencia global de ustedes. Por lo tanto, es un componente de asistencia y es el componente de las entregas oportunas de los trabajos. Si ustedes no cumplen con ello, pues lastimosamente ahí es donde vamos a empezar a tener problemas, sobre todo con toda, pues de alguna forma, con el paso o la aprobación de esos cursos que ya están en curso. Bien, entonces compañeros, en el caso de Pasto solamente queda un encuentro, el cuarto encuentro, que es ya de las orientaciones finales para la redacción final del anexo 1, que cierra precisamente con las orientaciones que vayamos dando en el transcurso de las semanas. Bien, y ya el quinto encuentro, ustedes deben ser conscientes, compañeros, que simplemente es el tema de socialización de ese producto. Sí, entonces para el cuarto momento ya deben ustedes ser conscientes, compañeros, que el producto o más bien el anexo uno que va a ser el próximo trabajo del momento 4 del curso de enseñanza de lenguas, ese producto deberá cargarse a un blog para nosotros dar constancia que se cumplió con ese proceso. Entonces quiero que ustedes interioricen, chicos, sí, que en el caso de Olayo, que es virtual, y en el caso de Pasto, que es presencial, de aquí en adelante, las personas que falten esos dos últimos encuentros, pues lastimosamente hasta ahí llega su proceso, ¿vale? Porque, pues vuelvo y reitero, la asistencia es obligatoria, ¿vale? Entonces, teniendo ese preámbulo, vamos a comenzar ya con esta nueva jornada académica. Como ustedes bien saben, ya se hizo las retroalimentaciones pertinentes a sus trabajos y ya está en curso la guía número 3 de trabajo, ya que está diseñada para tratar de encaminar de alguna forma el desarrollo de cada uno de los objetivos específicos que se han trazado, ¿no es cierto?, para sus proyectos. Yanni, me tienes alzada la mano, coméntame. Sí, doctor, buenas tardes. Buenas tardes, Pues como coméntame. acabé de escuchar que ya hizo las retroalimentaciones de los trabajos que ya se le enviaron, pues a nosotros como grupo no sé si hay que verlo en la plataforma o enviar correo. ¿Dónde A podemos ver? mí me lo envían directamente a mi correo,
a mi correo electrónico institucional a No, jaime.paz@una. digo, ¿dónde podemos ver la retroalimentación que hizo? Porque a nosotros no nos ha llegado. Por eso le estoy preguntando si Pues la vemos en chicos, la plataforma, porque el no correo no chicos, nos ha llegado. ustedes todos saben, de ahí nadie me puede dejar mentir, pues ahí los presentes, pero yo trabajo que me envían, trabajo que ahí mismo genero la retroalimentación en el mismo correo que ustedes envían sus actividades. Y por eso me parece raro, doctor, porque se acuerda que usted me pidió que le reenviara y me confirmó que le llegó el trabajo, no nos ha llegado Listo, retroalimentación, entonces por eso eso ahora pregunto. lo hablamos de manera personal y me envió un pantallazo y con ello Listo, trabajamos. doctor, Pero igual, gracias. miren, si ustedes fueron de los trabajos que enviaron la actividad este fin de semana y solamente tendríamos que hacer retroalimentación hoy. Ya de aquí ya pasamos hoja, como quien dice, de esa historia y entramos de lleno a la actividad del momento 3, a la matriz uno. Si me piden retroalimentaciones de las actividades del 2, que venció precisamente el 16 de abril, yo ya no voy a volver a retroalimentar. Son 6 CIPAs que yo orienté para encaminar la actividad que estamos de alguna forma diseñando. ¿Vale? Entonces yo no voy a dar paso atrás a ese tema y más bien voy a centrarme en el desarrollo metodológico pertinente. ¿Vale? Para que quede claro en este séptimo CIPAS. Con base en lo anterior, entonces vamos a empezar a hacer el registro de asistencia para este CIPAS. Entonces, chicos, les pido por favor que a través del chat de este Meet les acabe de enviar el formulario de asistencia. Les voy a dar 5 minutos para que todos registren ese formulario, ya he dado como las pautas. Creo que ustedes ya conocen cómo se registra ese CIPAS. Y la única información a tener en cuenta es el nombre del CIPAS. Es CIPAS 7, Enseñanza de Lenguas Nativas. Es lo único que ustedes deben dar el nombre. Entonces, ese es el nombre del CIPAS. Ahí está el enlace de registro. Por favor, les voy a dar hasta las 4:45 para que generen el registro y con base a eso ya avanzamos en la orientación de la matriz 1. Bueno, chicos, entonces procedamos. 4:45 ya comenzamos de lleno. Tutor, buenas tardes. Yani. Buenas tardes, Jerry. Coméntame. Sí, pues no, la verdad no me quedó claro lo que quiso decir, pero para que pues no haya ese malentendido, no, yo no le estoy diciendo que me vuelva a explicar lo que ya he hecho en los 6 CIPAS, sino que ya nosotros ya enviamos su trabajo ya hace de pronto una semana. Si no, pues era mirar que como se dijo que ya hizo las retroalimentaciones, a nosotros no nos ha llegado. Por eso pregunté, no, que me vuelva a indicar lo que ya ha indicado en los CIPAS, como usted ya lo aclaró, que ha hecho. No, nosotros ya enviamos su trabajo, creo que el fin de semana pasado, y pues por eso pregunté, no porque
estoy pidiendo que me vuelva a explicar, ni que vuelva a retomar ya los temas pasados que ya explicó. No, Listo. valga Entonces, la Yanni, aclaración. ahí vuélvame a reenviar, pero vuelvo y le digo, sí me parece raro porque pues aquí están los presentes. Todos los correos que ustedes me envían, en los mismos correos les hago la retroalimentación pertinente. Entonces, envíeme eso y apenas terminemos esta jornada CIPAS a las 5:45, yo reviso lo pertinente. Bueno, Listo, tutor, gracias. vale, queda atento. Bueno, por ahí ingresaron creo que 2 estudiantes nuevos, mientras los demás ya están acabando el registro de asistencia. Le pido a las personas que recién ingresaron generen su registro de asistencia en el formato Google Drive que les acabé de compartir, que es de jornada de asistencias del séptimo CIPAS. Ya ahí aparece el nombre del CIPAS, CIPAS 7, Enseñanza de Lenguas Nativas, para que lo tengan en cuenta en el registro que se va a generar. Bien. No habiendo más, voy a entrar a materia, voy a empezar a compartir pantalla para que ustedes vayan de alguna forma trabajando en sus trabajos correspondientes. Bien, chicos, ¿me confirman si ven en pantalla el formato Word, la matriz 1? ¿Me confirman? Sí, profe, sí, estamos viendo su pantalla. Vale, vale, Juan Pablo, gracias. Entonces, chicos, pues como ustedes saben, estas orientaciones IPA son demasiado contextuales. Entonces, quisiera saber si hay un voluntario que a partir de las observaciones que ya se hicieron a los trabajos, quisiera poner en escena sus objetivos y con ello ir orientando a los demás frente al desarrollo de esta matriz 1. Los escucho. Chicos, ¿hay algún voluntario que quiera trabajar sus objetivos en esta matriz? Joana Montaño, que acabo de ingresar, por favor, ir generando el registro de asistencia de la jornada CIPAS. Bien, chicos, nadie, no hay ningún voluntario que quiera trabajar su propuesta investigativa en esta matriz, en la matriz número 3. Profe, Juan Pablo, ¿cómo está, profe? Pues listo. yo he realizado unos pequeños ajustes. Ya, No sé si de pronto. sí, hagámosle de una. Comencemos para que los demás ya empiecen a tener una orientación general, ¿te parece? Listo, profe. Listo. Juan Pablo, ¿cuál es tu objetivo general? Profe, si gusta y si no se me va la señal, puede ser con el mío. Pues bueno, ya Juan Pablo pidió pues la palabra, vamos a hacerlo con él, ¿vale? El próximo CIPAS ya empezamos contigo, ¿te parece? Bueno, entonces Juan Pablo, dame tu objetivo general, ¿cómo quedó estructurado? Listo, profe, espérame. Estaba poniendo unos audífonos. Tranquilo, Mi objetivo general quedó diseñado así. Diseñar una malla curricular. dame un segundo. Diseñar una malla curricular, ajá, Para la revitalización de la lengua materna, de la lengua materna, Quillacinga, sí, en estudiantes de grado 10º de la institución educativa municipal Obonuco, sí, teniendo en cuenta 3 logros de aprendizaje contenidos en los DBA para ciencias eso, sociales del Ministerio. Eso no sé si esté listo. cobrando, profe. No Sí, sé, pues. exactamente. Ahí es como, y varios, bueno, algunos tenían esa situación, ¿no? Entonces aquí sería diseñar una malla curricular para la revitalización de lengua materna quillacinga en estudiantes de grado 10º de la institución educativa municipal Obonuco desde el área de ciencias sociales. ¿Listo? Ahí nomás. Y ya con eso es suficiente, Juan Pablo, ¿vale? Solo había que aclarar simplemente esa cuestión de redacción. Ahí está, de alguna forma, condensado toda tu propuesta investigativa, ¿de acuerdo?
Sí, profe, sí, digámoslo así, sí, sí está bien, pues sí es como objetiva. Sí, Y es clara, con ¿no? respecto, Porque sí, con respecto al anterior, ajá, a eso me refería. vale, sí, porque igual aquí, compañeros, y van a ser como de alguna forma también los conceptos que van a orientar el próximo periodo, el tema de la construcción de su marco teórico. Uno es malla curricular, ¿listo? Aquí pues ya Juan Pablo pues ya por su situación étnica pues va a abordar el tema de la lengua materna quillacinga y el tema de área de ciencias sociales, ¿no? Entonces, son tres conceptos que igual, Juan Pablo, pues yo te invito a que vayas trabajando a lo largo de ese receso que va a haber entre junio y agosto, pues lo pertinente para ir revisando bibliografía conceptual ya desde la episteme de cada uno de esos conceptos que te acabé de señalar, ¿vale? Entonces los vas trabajando y bueno, vamos viendo en el camino qué se puede hacer con ello, ¿de acuerdo? Sí, profe, verano, frente a eso yo tenía, bueno, una pequeña preguntita que de pronto pues nos ayudaría a todos pues su aclaración. Ya, Y es que, por ejemplo, el Ministerio de Educación habla de mallas de aprendizaje, ¿no? Que prácticamente es como lo mismo, es ¿no? lo Así como, mismo. pues, sí, ¿no? Sí, Sí, solo es el cambio digamos así, de curricular a aprendizaje, ¿no? sí, porque igual tiene las mismas orientaciones, ¿vale? El tema de clasificar un DBA de acuerdo a los grados, de acuerdo a los logros, de acuerdo a y a las evidencias de aprendizaje, ¿no? Que ese es como la situación que tal vez nos causa un poco de dudas o inquietudes, porque claro, abordar todos esos conceptos es como la tarea de nosotros y es como el reto que vamos a asumir cada uno de nosotros para cumplir con cada evidencia de aprendizaje que hemos nosotros señalado de acuerdo a los logros seleccionados. Pero eso ya lo vamos a ir viendo poco a poco en la construcción metodológica de esos objetivos, ¿de acuerdo? Sí, profe, gracias. Vale. Primer objetivo específico, Juan Pablo. Entonces, ¿cuál es el primero? Verá, profe, ¿no? Frente a eso, yo también le quería Ajá. decir, yo tengo cuatro objetivos, pero digámoslo así, he pensado el trabajo como en tres fases. Es decir, que Ujú. por ejemplo, los primeros dos objetivos es como la primera fase, si me hago ¿Qué, entender. Entonces, ¿Cuáles se son? los Dímelos. verá. El primero es realizar una revisión documental detallada de bibliografía de bibliografía relacionada con la cultura quillacinga. Es el primero, Punto. realizar una. Ahí demos una pausa, compañeros. Ujú. ¿Sí? Juan Pablo, yo creo que, si no estoy mal, bueno, y si no, pues les voy a compartir una lista de verbos, de objetivos de investigación. Cuando tú me hablas de realizar una revisión bibliográfica, sí, y no solamente para Juan Pablo, sino para todos, esa acción está más catalogada como una operación, más no como un objetivo. ¿Sí? Ese realizar una revisión bibliográfica es más bien una construcción metodológica de un objetivo que tenemos que identificar previamente. ¿Sí? Porque no es una metacognición que va a llevar de alguna forma a alcanzar ese objetivo general. ¿Sí me hago entender, Juan Pablo? Es más una acción que un objetivo. ¿Sí? O sea, es más una construcción metodológica lo que se pide ahí. Entonces, veamos cuál es el segundo objetivo que tú trazas. ¿Cuál es el segundo objetivo? Ya voy, profe. Deme un segundito que lo tengo aquí a mi hijo haciendo unas tareas. Entonces ya le Tranquilo, digo. tranquilo. Ya. Ah, qué pena, profe. Sí, profe, sí lo entendí. Vale, entonces digámoslo así, que tocaría buscar como un verbo más acorde en este caso. No, pues revisemos el segundo objetivo, ¿te parece? ¿Cuál es el segundo Vale, objetivo? vale, sí, sí. Identificar los conocimientos en base a la lengua materna con los que Ajá. cuenta la comunidad quillacinga. Eso, ese sí es un objetivo. Listo. Identificar Identificar los conocimientos en base a la lengua materna conocimientos. Vas a la lengua materna.
A ver, mejor ahí creo, ¿verdad? ¿No? De la lengua, es como cuestión de redacción. Identificar los conocimientos patrimoniales, asociémoslos, muy bien, patrimoniales asociados a la lengua materna, ajá, A la lengua materna con los que cuenta la comunidad Quillacinga de Bonuco. con los que cuenta, ajá, la comunidad quillacinga del corregimiento de Onuco. Listo, entonces ahí vamos, Juan Pablo. Vamos logro por logro. Primero, esta matriz, compañeros, está diseñada para trabajar metodológicamente, objetivo por objetivo. Bien, entonces vamos para ese objetivo 1, metodología. Aquí me parece, yo no sé ustedes qué opinen, compañeros, pero ese primer objetivo que tú nos contaste, Juan Pablo, ese es una acción que nos puede llevar a conseguir ese objetivo 1, que es identificar los conocimientos patrimoniales asociados a la lengua materna, porque simplemente es una revisión bibliográfica sobre lengua materna. Entonces, ¿por qué no lo manejamos desde el área metodológica? Sí, sí, sí me logras entender, Juan Pablo. A ver, profe, no muy bien, la verdad. Verás, ¿no? Lo primero que nos esbozaste, lo de la revisión de la fuente bibliográfica, Sí, es una es un acción. proceso metodológico, digámoslo así. Exactamente, es un proceso metodológico que está eh, con el fin Inmerso de en un orientar objetivo. ese primer objetivo que estamos ahí ya trazando. ¿Sí? O sea que podría ser una actividad dentro de ese objetivo. Exactamente. Eso es lo primero que tú vas a hacer. Entonces, metodología. Para el presente objetivo, puedes redactarlo, ¿sí? Se trabajará con la revisión bibliográficos presentes en el municipio de Pasto, y los cuales se encuentran en repositorios físicos, físicos, físicos como digitales en el Banco de la República, en el Banrep, en la Universidad de Nariño. O sea, y tú ubicas todos esos fondos que vas a revisar. La UNAD, la Mariana. Ahí sí de pronto te invito, Juan Pablo, que revises la Universidad Mariana, porque ellos tuvieron también ofertado el programa de etnoeducación. Entonces, no sé si de pronto puedes revisar también tesis asociadas sobre eso, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo. La Universidad Mariana. Bueno, igual, o sea, y tú datas cuáles fondos bibliográficos vas a consultar para tener en cuenta esa actividad de revisión de fondos bibliográficos. Listo, Juan Pablo. Ya, tuviste esa primera revisión. ¿Crees que con esa actividad puntual vas a lograr cumplir con ese objetivo número 1 para No, profe. identificar esos conocimientos? Listo. ¿Qué otra herramienta vas a utilizar para cumplir con ese objetivo? Pensaba pues hacer un taller con la misma comunidad, digámoslo así, en este caso. Listo. No sé si hacer un taller directamente, pues en este caso, pues yo creía que sería un taller directamente como que con la comunidad en general o con la gente que sabe del tema, digámoslo así, como pueden ser mayores, autoridades, Listo. estudiantes. Ahí de pronto, ¿no? Recomendación, no solamente para ti, sino para los demás compañeros. Aquí ya debemos tratar como de meternos ya más de lleno en el papel del científico social. Ya, entonces, si nosotros hablamos de talleres, los talleres son muy ambiguos en la metodología de las ciencias sociales, porque no se sabe si taller es un mapa mental, no se sabe si taller es un mapa territorial, no sé si un taller es una entrevista estructurada, semiestructurada, no sé si un taller es una entrevista a grupos vocales, ¿sí? ¿A qué taller te refieres, Juan Pablo?
Profe, pues digámoslo así que, pues me gustaría, o digámoslo así, ya pues, aplicar, no sé, algo como la cartografía social como metodología de Ajá. recolección de información. ¿Por qué? Porque pues aquí encontramos, o sea, lo que son toponimos y antroponimos, ¿no? Y estos Ah, qué toponimos y bien. antropónimos tienen Ajá. pues una ubicación como tal, El ¿sí? territorio, ¿ya? Entonces podemos decir, listo, bueno, ya queda un ejemplo, Cucurume, que, bueno, ese es quechua, pero pues bueno, queda Cucurume y es la piedra del espanto. Entonces Cucurume queda, tiene pues un lugar específico, ¿no? Que está entre una quebrada entre Jongobito, que divide Jongobito y Obonuco, ¿sí? Ya. Pero también, por ejemplo, podríamos decir que, bueno, bueno, un ejemplo, que ese Cucurume también, por ejemplo, anteriormente era habitado, o habitado no, sino que, por ejemplo, sus dueños eran la familia Jojoa, ¿sí? O la familia Achicano, bueno, una familia, no me acuerdo, Ya. ¿sí? Y esa Listo. familia tiene, pues, ese mismo apellido es un antropónimo, ¿sí? Entonces, es como ir, digámoslo así, buscando en el mapa o identificando, pues, en esta cartografía los diferentes toponimos, antropónimos también, ¿no? Por ejemplo, en un trabajo que hicimos con el plan de vida, pues investigábamos que, por ejemplo, hay lugares que, pues, que llevan su cierto nombre, como decir Zarapangal, digamos así, ¿no? Entonces, decía, ¿qué es el zarapangal? ¿No? Entonces el zarapangal es una planta, ¿sí? Y la zarapanga, pues es pues es quechua, digámoslo así también, ¿sí? Pero, por ejemplo, está pues ahí. Pero más que todo, pues en cuanto a lengua quillas incas, es lo que es los toponimos y pues algunos antropónimos, digamos, que son los que se pueden identificar. Entonces, por Ya, eso listo. pensaba en Ahí esa estoy. metodología de cartografía social. Listo, listo. Entonces, ahí ya es una cuestión de redacción, ¿vale? Todo lo que tú me mencionas, Juan Pablo, hay que volverlo de alguna forma llamativo y cautivante para esto. ¿Qué le Vale. recomiendo? Sí, y no solamente para ti, sino para todos. Una tesis debe ser leída por cualquier persona, ¿sí? El consejo es que no vayan a utilizar lenguaje estructurado, ¿sí? Por tratar de parecer científicos. Eso es lo peor que uno puede hacer en estos trabajos. Entre más clara sea la redacción, re bien, porque puede ser que este trabajo sea leído por un estudiante de décimo, como puede ser leído con alguien con una maestría o con un doctorado, ¿vale? Entonces, entre más claritas las cosas, muchísimo mejor, ¿sí? Y ahí es donde de aquí en adelante ya tenemos que empezar, por ejemplo, a meternos en el rollo y ya es una situación ya de ustedes, de cada uno de ustedes, de revisar, por ejemplo, artículos científicos. Yo les recomiendo así encarecidamente que revisen, por ejemplo, este fondo bibliográfico. Voy a dejar de compartir, voy a hacer un paréntesis para que todos ustedes tengan como una revisión general. Hay un buscador científico internacional, les voy a indicar, denme un segundo, que se llama Redalic. No sé si ustedes alguna vez lo han utilizado, compañeros. Sí, profe, yo en mi caso sí, pues sí lo he utilizado. Van, este es, bueno, hay esto otro, ¿no? Scopus, está Cielo, pero este buscador es genial. Yo no sé si ya les estoy compartiendo en pantalla Redalic. ¿Me confirman? Sí, está cargando, profe. Está cargando, ¿no? Vale. Sí, Entonces, ahí miren, ya. este es un repositorio, chicos, y ojalá ustedes ya también empiecen a proyectar. O sea, la idea también es que se enamoren de su trabajo, ¿vale? Porque no hay nada peor en la vida, chicos, que terminar haciendo algo que uno no le gusta o que no quiere hacer en su vida. Bien, entonces la investigación es eso, es cogerle amor, es tratar de trabajar en algo que les apasione, ¿sí? Porque si no les apasiona lo que ustedes me envían, deben tratar de reformularlo, porque es como una relación que ustedes van a establecer con ese trabajo, ¿vale? Entonces, muy atentos a eso. Este Redalic es un buscador internacional, ¿sí? Aquí se suben todas las revistas o todos los artículos científicos que se han producido sobre una temática en general y que nos puede ir arrojando de alguna forma investigaciones contextuales sobre el tema que vamos a investigar. Entonces, por ejemplo, en el tema de Juan Pablo, el de él es de temas de la etnia Quillacinga.
Entonces escribamos, bueno, que ahí no hay tampoco claridad si Quillacinga es con C o con S, ¿no? Pues vamos a ver qué encontramos. Y aquí les va dando, miren, efectos del cambio climático, diseños prehispánicos, motivos y transformaciones en el círculo y formación inicial. Mira ese artículo, Juan Pablo. Diseños prehispánicos, movimientos y transformaciones en el círculo y formación inicial de profesores. Esto es y es de matemática, ¿no? Aprendizaje paralelo y comparativo, la postura didáctica del programa de etnomatemática. Y creo que Diego estaba trabajando, bueno, igual pues no sé, ahí habíamos hablado, ¿no? Ya el sábado. Pueblo, etnia o nación, hace una clasificación antropológica de conceptos corporativos aplicables a las comunidades indígenas. Bueno, o sea, aquí ya tienes que darte como la misión, Juan Pablo, como de ir revisando, no sé si ya lo habías hecho, pero en lo particular yo sí recomiendo que este buscador es muy fácil de utilizar y ustedes lo pueden de alguna forma descargar, son de libres descarga, entonces ahí van pues de alguna forma también teniendo esas bases, ¿de acuerdo? El otro buscador, yo utilizo o Redalic o Cielo. Este es otro buscador, ¿vale? Entonces ustedes lo ubican Cielo y lo mismo. Dan aquí Quillacinga o bueno, el tema que ustedes quieran. Y este les va arrojando, miren, no hay alrededor de eso. Entonces no sé si Quillacinga aquí es con ese. Quillacinga. Mira, sí. El Cabildo Indígena de la Operación Colonial a la Resistencia, Mocondino en su historia, la abolición de su resguardo. Creo que alguien, bueno, y aquí sí, paréntesis, ¿no? Para el tema de los pueblos pastos, de la comunidad Quillacinga, que están interesados sobre el tema, ¿no? Y hay que abordarlo. Hay un tema bien interesante, sobre todo en ese primer objetivo, que es como una indagación contextual a su patrimonio. Creo que van a tener como eje transversal esas dos etnias el tema de la abolición de los resguardos, que como lo mencioné en el Museo Juan Lorenzo Lucero, fue una situación que estuvo en el marco de la Revolución Verde en América Latina, un plan de alguna forma emanado por la Comisión Económica para América Latina, y la meta de ellos será desestructurar todas las visiones de posesiones de tierras colectivas, generar propiedad privada y emprender todo el tema del monocultivo en América Latina como eje del desarrollo no continental. En el caso del Valle de Atriz, no tengo muy claro en el caso de Ipiales y bueno, todo lo que nosotros conocemos como la ex provincia de Obando, tiene que tener una década entre los 40 a los 50, ¿no? Donde los indígenas pasan a un proceso de campesinización, se llama, ¿no? Porque de alguna forma el indígena pasa a ser campesino y en ese proceso, en esa transformación, se desdibuja todo el saber de alguna forma lingüístico, cultural, y también se desestructura todo el componente de la tierra, ¿no? De ahí está mediado todo un sinnúmero de patrimonios, ¿no? Lo etnomedicinal, lo musical, lo etnomatemático, el tejido en Huanga, o sea, se desestructura mucho eso. ¿Por qué? Porque el hecho de pasar de ser indígena a ser campesino es un proceso de blanqueamiento que ocurre, ¿sí? Es un proceso en el cual el indígena pasa a ser de ser como se miraba en la Constitución del 86, que ya lo hemos abordado, de ser un menor de edad a ser ya una persona reconocida y con estatus dentro de la constitución política, ¿no? Entonces, ahí sí yo los invito, chicos, a que vayamos explorando este tema de la abolición de los resguardos, porque es un tema muy, muy, muy contextual y muy transversal para todos, ¿de acuerdo? Sí, sí están de acuerdo, sí me están cachando la idea, como dicen los ecuatorianos. Sí, profe, sí. Vale, listo. Entonces, vamos acá y volvamos al ejercicio de hacer un pequeño paréntesis para darles como, pues esos dos buscadores para mí me parecen que son muy, muy buenos. Vamos acá. Entonces, para el presente objetivo se trabajará con la revisión de fondos bibliográficos presentes en el municipio de Pasto y los cuales se encuentran en repositorios físicos como digitales, en el Banrep, en la Universidad de Nariño, la UNAD, la Universidad Mariana. Bueno, ahí está ese punto suspensivos, Juan Pablo, porque tú ya deberás meterte un poco más de lleno en saber qué repositorios, ¿no? El archivo histórico, ¿no? El archivo histórico de Pasto. Sí, Que es el muy... CESMAC pues ha trabajado algo, pero en cuanto a petroglifos y temas arqueológicos más que todo.
Verás, ¿no? Ahí yo ahí recomendadísimo este profesor que se llama Osvaldo Granda Paz. No sé si lo has Ah, él es trabajado. el de arte rupestre, el de... Eso, Sí, él en él es un sí, sí he leído inventario. el de arte rupestre, el de Colombia y el de Nariño, sí los he leído un poco. Astrid justamente fue la que nos proporcionó hace unos meses, no, hace años, así pues a inicios de la carrera nos proporcionó estos documentos de Osvaldo Granda Paz. Sí, igual ahí, de ahí te invito, por ejemplo, que bajes a la Universidad de Nariño si de pronto tienes un amigo para que puedas acceder, por ejemplo, a libros en préstamo, ¿no? Bueno, ahí es un tip ahí un poco underground, pero puedes a través de un amigo, un conocido, pedirle pues que te saque a préstamo algunos libros y sacas fotocopias, porque ahí también el hombre ha producido bastante sobre temas de glifos a nivel municipal. Pero bueno, continuamos. Entonces, ahí pues ya es una cuestión como de ampliar la redacción, ¿vale, Juan Pablo? Sí, profe. Entonces, aquí es como, bueno, una segunda, puedes ubicarlo así, ¿no? Una segunda herramienta metodológica a datar, coma, será la cartografía social. Ahí es donde yo te quiero preguntar, Juan Pablo, si tienes clara la diferencia entre cartografía social y los otros se llaman mapas parlantes, si tienes clara esa diferencia, porque por ejemplo tú me hablas de registrar, ¿no? Esos antropónimos y los toponimios, ¿no? De Bonuco, entonces no sé si tengas clara ese tema, esas dos herramientas metodológicas. Sí, profe, o sea, uno al analizar, digámoslo así, la cartografía social, Ajá. es algo más profundo, digámoslo así, que o sea, que el mismo mapa parlante, ¿no? Digámoslo así, ¿no? Porque pues la idea sería diseñar pues un taller que de verdad permita recolectar pues no solo información que pueda ir dentro de un mapa, digámoslo así, sino pues información primaria pues de todo tipo, ¿no? Con relación al conocimiento pues del territorio pues y de la lengua. Ya, y ahí pues de pronto, Juan Pablo y compañeros, ya no hablamos de talleres, ¿vale? De aquí en adelante me van a hablar ustedes de cartografía social, de mapas parlantes, ¿sí? Entonces, el taller ya no lo Listo, vamos a profe. manejar. Pues mira, por ejemplo, hay de pronto para aclarar a los demás compañeros, el tema de la diferencia entre cartografía social y mapas parlantes, ¿listo? Es que la cartografía social se utiliza un poco más para generar más registros orales sobre un espacio en concreto. Entonces, por ejemplo, Juan Pablo puede preguntar sobre la chorrera de Obonuco, se me ocurre a mí, ¿no? Es un ejemplo. Entonces, se reúne un cierto número, sí, de personas o de sabedores, cómo opera, ¿no? esa metodología, y se les pone en escena eso, por ejemplo, una fotografía de la chorrera. Entonces uno puede hacer preguntas orientadoras, ¿vale? Entonces, por ejemplo, ¿qué recuerdos tiene alrededor de esa chorrera? Entonces, listo, ellos están de decir, no, pues yo me acuerdo que de niño ahí nosotros nos íbamos a reunir, vale, listo. Ustedes tienen que también tener como la desperticia como de romper ese hielo, de no ser estructurado, sino sentirse de alguna manera horizontal con las personas que abordan. Si no, las personas se van a sentir intimidadas y van a darles respuestas muy cortantes. Bien, entonces yo les aconsejo, por ejemplo, si van a hacer cartografía social o mapas parlantes, lleven confites, lleven algo que compartir para que la gente se sienta cómoda y lo hagan a manera de conversación, no lo van a hacer tan estructurado, ¿vale? Otra pregunta que puede estructurar sobre ese tema, Juan Pablo, es, por ejemplo, ¿qué mitos o leyendas se me ocurren, no? ¿Qué mitos o leyendas usted ha escuchado sobre ese espacio en común, que puede ser la chorrera, algún glifo? Entonces ya los abuelitos van contando, ¿no? Ahí sí, pues también pedir prestado una grabadora digital o grabadora con o grabar con los celulares, pero de alguna forma ir captando toda esa sapiencia oral, ir grabándola y irla transcribiendo, ¿sí? Ustedes deben transcribir todas esas entrevistas o todos esos registros, porque tarde o temprano eso va a ser utilizado como insumo para la redacción de su informe final. Bien,
Y el mapa parlante, compañeros, el mapa parlante es un escenario que sirve para identificar transformaciones en el espacio. Los mapas parlantes se trabajan en tres tiempos: en pasado, en presente y en futuro. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, hablemos sobre, qué sé yo, un mantel de piedra que se encuentre en, qué sé yo, en alguna vereda en Obonuco. ¿Listo? Entonces, cuéntenos, abuelitos, o píntenme, ¿sí? La cartografía sirve más para datar, para que ellos dibujen. Entonces, por ejemplo, ¿por qué no me pintan ustedes cómo era el territorio que estaba alrededor del mantel de piedra? Se me ocurre en la veredita El Alto, ¿sí? En Obonuco. Entonces te van a decir, ah, no, mijo, yo me acuerdo que hace unos 60 años no había casas, allá solo pasaba el camino viejo. Ah, listo, entonces uno dice, ¿y hasta dónde va ese camino viejo? No, pues mi hijo, ese es el mismo camino que cogen para las lajas, es el que calla cualquier. Sí, entonces uno va de alguna forma sistematizando información. Ya que ellos dibujen el antes, pasas a dibujar el ahora. ¿Qué ha pasado ahora con ese glifo? Píntenme, ¿qué ha pasado? Entonces ellos ya van dibujando casitas, van dibujando, qué sé yo, carros. Entonces es también importante que tú vayas teniendo en cuenta que puedes también captar memoria oral, ¿no? Porque te voy a decir, no, es que ahora ya pasó una vía principal, ese glifo lo movieron, ya no está, ¿sí? Y el futuro es como más de percepciones sobre sensaciones que ellos quieran tener de ese territorio. Entonces pueden decirles a ustedes, por ejemplo, no, a mí me gustaría que en este territorio el cabildo vuelva de alguna forma a identificar, a datar, a generar un inventario del territorio, sí, pero eso necesitamos que lo dibujen. O sea, el mapa parlante es más para dibujo y la cartografía social se mezcla también dibujo, pero mayor capacidad de narración por parte de las personas que entrevistemos. Si me hago entender, compañeros, si está clara como esa diferencia entre una cartografía social y un mapa parlante, los escucho. Sí, profe, pues digámoslo así, uno pues observa, digámoslo así, pues como por ejemplo la cartografía social pues tiene digamos, un poquito más de herramientas, digámoslo así, ¿no? En este caso, pues como poder indagar, como usted decía, alguna historia de vida, ¿no? Alguna ya pregunta directa o relacionarse con una población, un grupo poblacional totalmente directo. Claro, entonces ahí también, o sea, y lo que vuelvo y les digo, ¿no? Si ustedes no tienen conocimiento sobre una metodología en particular, también la invitación es como a ir generando ya la indagación propia de ustedes, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué es una cartografía social? ¿Qué es un mapa parlante? Y esa también, pues, es como la apertura para que ustedes vayan ahondando e identificando esos procesos, ¿vale? Entonces, bueno, volvamos. Igual ahí ustedes van viendo qué metodología, ¿vale? Pero vuelvo y reitero que ya no vamos a hablar de talleres, sino ya de metodologías concretas. Entonces, bueno, una segunda herramienta metodológica a datar será el uso de cartografía social, ¿cómo? La cual será trabajada. ¿Con quién vas a trabajarla? ¿Con Pablo? O sea, directamente con la población, digamos, o sea, o con qué grupos poblacionales de la comunidad se refiere usted, profe, o... Exactamente, ajá. Aquí es necesario que entre más clara la redacción, más clara va a ser para el lector a quién entrevistaste, con qué tipo de población estás trabajando. Entonces, Ya. ahí tú me dirás. Pues en este caso, pues digámoslo así, ya que la idea es, pues, es indagar en algún tipo de conocimientos que se llega a tener sobre la lengua, pues yo principalmente es autoridades Ajá, indígenas y mayores, pues, mayores o sabedores, digámoslo así, que están como dentro de, pues, de ese núcleo de señores de las la personas comunidad. que más pueden llegar a saber del tema. Ajá. Entonces, ahí, pues es una cuestión de redacción, ¿vale? Entonces, una Sí. segunda herramienta metodológica a datar será el uso de cartografía social, la cual será trabajada con las autoridades y mayores de la comunidad para identificar, ¿qué vas a identificar? Papi, mira cómo lo coloreé. Papi. Pablo. Profe.
Tranquila, te escuchamos. Para identificar, ¿qué vas a identificar con la cartografía social? Entonces, bueno, con la cartografía social, Sí. digámoslo así, identificar, bueno, los lugares, ¿no? O sea, los toponimos, digamos así, que en este caso serían los nombres de los lugares que aún conservan, digámoslo así, lengua, pues, una etimología de la lengua quillacinga, una aproximación a esta lengua. Listo, entonces serían para identificar. Asimismo, también identificar las acciones, digámoslo así, que se realizaban en esos lugares, digámoslo así. Sí, ya sean acciones, no sé, de tipo ceremonial, acciones de tipo económico, de organización social. Eso Sí, verás, ¿no? porque, por ejemplo, Qué sí, pena, sí, Juan Pablo. Todo eso que tú me mencionas se llama el uso social del espacio. Hay una teoría, ahí te recomiendo, hay un autor que se llama Néstor García Canclini y él habla sobre el uso social del patrimonio. ¿Listo? ¿Por qué? Porque ahí es donde... ¿cómo es que se llama el señor, Ah, profe? sí, tranquilo. Qué pena. Néstor ¿Cómo se se llama? llama Néstor García Canclini, el uso social del patrimonio, tiene en un texto. Verás, ¿no? Entonces, una segunda herramienta metodológica a datar será el uso de cartografía social, ¿sí? La cual será trabajada con las autoridades y mayores de la comunidad para identificar los topónimos tradicionales, coma, que se encuentran vigentes en el territorio, rescatando en dichos registros el uso social del patrimonio. ¿Qué es el uso social del patrimonio? Sí, y ahí de alguna forma todos también debemos entrar en sintonía que ya estamos produciendo elementos científicos. Entonces, ¿qué nos invita? A leer bastante, a tomar conceptos en lo que yo les pueda orientar, bienvenido sea, y si no, pues ya tienen que de alguna forma dar el doble para buscar, ¿no?, información al respecto. Pero el uso social del patrimonio, Juan Pablo y compañeros, es lo que permite de alguna forma que ciertas manifestaciones sean vivas. Por ejemplo, el pusandao, lo que yo hablaba con las comunidades afro, ¿no? El pusandao por el pusandao no es un elemento rico y constitutivo para la comunidad, ¿sí? Porque más allá de los sabores, el uso social del patrimonio está en función, ¿sí?, de cómo, por ejemplo, la gente en barbacoas genera ese tipo de platos, pero en función de que, uno, de la época navideña y la segunda, de la reunión de la familia. Entonces, el pusandao está en función de generar de alguna forma, celebrar la unión familiar en el marco de la Navidad. Sí, entonces ese es lo que permite que ese plato tan rico como es el pusandao tenga un uso social, ¿sí? Y que permite ese uso social trascender en el tiempo como en el espacio, porque da un relevo de los ancianos hacia las nuevas generaciones. Otro ejemplo, lo que pasa con los manteles de piedra. Por ejemplo, el mantel de piedra de Aguapamba en Genoy. Sí, entonces el mantel por el mantel de piedra, pues bueno, uno asiste a Aguapamba, la veredita, yo no encuentro bastantes churros, hay algunos bancos de poder, pero hay una figura muy interesante que es aparentemente es un hombre con un trueno, ¿no? Entonces uno dice, bueno, hasta ahí no es diciente para nadie, ¿no? Pero si nosotros nos ubicamos y empezamos a hacer una cartografía social, unos registros orales, unas entrevistas, vamos a darnos cuenta que el uso social del patrimonio está asociado precisamente al mito del origen de la familia criollo en el municipio en el corregimiento de Genoy. ¿Y quiénes son los criollos? Son los descendientes de nada más y nada menos que Juan Rayo Criollo, el niño que vino del trueno, ¿sí? Entonces, si miran, o sea, todo eso que está intangible, ¿sí? Que no es legible, que no es de alguna forma palpable por nuestros sentidos, es lo que permite que ese mantel de piedra sea un elemento vivo y constitutivo para la comunidad. Es lo que permite precisamente que las autoridades tradicionales de Genoy entiendan que ese es un elemento importante en su territorio porque es una grafía con la cual ellos identifican que la leyenda de Juan Rayo Criollo es una leyenda que ha estado desde época prehispánica, ¿sí? Y que la familia Criollo es una familia que ha estado en el territorio mucho más antes que la llegada de los españoles al territorio del Valle de Atriz. ¿Sí me hago entender, compañeros?
Juan Pablo. Sí, profe, sí, lo entiendo. Sí, o sea, la idea es, o sea, rescatar, claro, o sea, hasta ese tipo, digámoslo así, porque, por ejemplo, eso es lo chévere, por ejemplo, de estas metodologías como la cartografía social, ¿no? En el proceso, pues, de reconstrucción, pues, de los mapas, o digámoslo así, del imaginario de las personas de su territorio, pues se relatan este tipo, pues, como de historias, ¿no? Digámoslo así, Ajá. que son bien importantes, pues, también y que pues traen consigo también información, por así decirlo, como codificada, ¿no? De los lugares, de las familias, de las actividades de las personas, entre otros también pues aspectos. Y yo Claro, y es pensaba que, pues ya reforzarlo, eso, sí, o sea, esa cartografía social, de pronto ya después con unas entrevistas semiestructuradas, no sé. eso, ahí Ahí pues, vamos, eso, ahí ya estamos ya con lenguaje científico social. Listo. Entonces, por ejemplo, a mí lo que me interesa es eso, que vayamos dándonos cuenta que estas metodologías tienen un objetivo, ¿no? O sea, que el primer objetivo que trazó Juan Pablo, y creo que la gran mayoría de los trabajos están destinados en ese fin, que es identificar los conocimientos patrimoniales, él con esa metodología está planteando que va a dar una respuesta a ese objetivo. ¿Sí? Está orientando su actividad. Entonces, por ejemplo, ahí va a hablar de otra tercera metodología, que bien, y entre más rico, de ahí va también para ustedes, ¿no? Entre más rica sea la construcción metodológica, pues mayor va a ser el rango de captación de información, ¿sí? Porque pues vamos a tener más información desde la cual nosotros construimos nuestro registro investigativo. Bien, entonces, Juan Pablo, bueno, dice una segunda herramienta, entonces también, ubicamos, ¿no? También se hará uso, se hará uso de entrevistas semiestructuradas. Ajá. ¿Sobre qué vas a preguntar, Juan Pablo? ¿Qué vas a preguntar en esas entrevistas semiestructuradas? ¿O con quién vas a trabajarles y qué vas a preguntar? profe, aquí digámoslo así, ya sería pues algo más reducido, ¿no? Ya no sería como con ese grupo focal que ya describí anteriormente, sino con, por ejemplo, uno aquí ya hace como un colador, ¿no? Ya, por ejemplo, puede coger unos dos o tres personajes, dos o tres mayores, que de verdad uno mire que sí conocen como de la temática, ¿no? Y ya en ellos, pues ya preguntarles, digamos, entonces, bueno, pues porque de dónde, si es un conocimiento, por así decirlo, heredado, o es un conocimiento empírico, pues que él ha desarrollado con su propia investigación, con su propio interés, ¿sí? Preguntarle, pues no sé si, o sea, cuál es la profundidad, pues en sí como que él tiene en cuanto al conocimiento, pues de la lengua, ¿no? Preguntarle si cree también conveniente el estudio de esta, el estudio, pues sí, el estudio de esta por parte de la comunidad, si ve conveniente o cómo cree que, por ejemplo, podríamos también impartirla en ámbitos educativos o pues desde ámbitos educativos como el colegio. Vale, No sé, ahí, pues por estoy pensando ejemplo, como preguntitas que... sí, ahí yo siento, Juan Pablo y compañeros, que te estás siguiendo ya a otro campo. Recuerda que el centro de tu objetivo es ese, mira, identificar los conocimientos patrimoniales asociados a la lengua paterna. Lo que ellos en este momento, Juan Pablo, si bien es cierto, es necesario, lo que a ti te interesa es resaltar, por ejemplo, eso, ¿no? Antroponimos, toponimos, lugares sagrados, leyendas, porque eso es lo que tú vas a generar, ¿no? Entonces, no pierdas ese horizonte, ¿vale? No lo pierdas, más bien como que vuelva a leer ese objetivo, de revisando otras metodologías que te puedan llevar a ese fin, ¿de acuerdo? Listo, profe. Listo, entonces, pero sí, vamos los demás compañeros ahí a la par, si vamos, si tienen dudas, inquietudes, este es el momento, los escucho. Compañeros, si vamos en sintonía, no vamos en sintonía, los escucho.
Astrid, por ahí la miraba que estaba, o pues va a tocar como en el colegio, ¿no? En un segundo. A ver, preguntemos a alguien. Astrid, ¿me escuchas? Bueno, a ver otra persona entonces. Hola, Eh, profe, buenas tardes. Edgar, coméntame, ¿qué te ha parecido? ¿Dudas, inquietudes hasta el momento? Te escuchamos. No, pues me ha parecido muy interesante y de hecho, la verdad, pues que no tengo ninguna duda, pues todo está muy claro hasta Ah, ahora. vale. Vale, listo. Ajá. Igual, como... Dime, tranquilo. Pues lo que tengo claro es que como el primer objetivo es más ¿cómo se dice? De indagar, de identificar, o Sí, sea, situaciones, problemas o cómo está, se puede decir, el estado en cuestión de la investigación que uno va a desarrollar o de lo que uno va a hacer. Entonces ya es como metodológico o las metodologías que se van a utilizar para recoger dicha información, creo yo, lo entendí así. vale, Edgar. Por ejemplo, ¿cuál es tu objetivo? ¿Cómo quedó formulado tu primer objetivo específico? Sí, mi primer objetivo quedó prácticamente así, indagar la situación, problema en cuanto a la pérdida de la tradición oral y de la problemática de la letroescritura, o sea, de problema de letroescritura que hay en los estudiantes del Colegio Rafael Pombo de Tumaco. Ven, Edgar, Ajá. recuérdame, tu objetivo general, ¿cuál era? El mío es contribuir, o sea, Ajá. contribuir a fortalecer, en ese caso, los procesos de letroescritura y la tradición oral. Ya, ahí creo que Ajá. yo te hice algunas observaciones, ¿no? Más o menos me acuerdo sobre el abordaje general del patrimonio oral Ajá. del Pacífico, creo que era más Sí, sí, bien, ¿no? Sí, sí, señor, sí. listo. Entonces, por ejemplo, en ese primer objetivo, y creo que también te orienta en eso, si no estoy mal, la idea también es como que socaves información sobre ese patrimonio lingüístico, ¿no? Sí, Entonces, por sí, sí. ejemplo, trabajos, tesis que hablen sobre el rescate lingüístico, sobre la Ajá. importancia de las décimas, el tema de Sí, los alabados, de los arrullos, todo eso que haga parte del lenguaje, ¿no? Que está de alguna forma matizado en la comida, en la música, en la religiosidad. Entonces, sí, es como lo estamos haciendo con Juan Pablo, lo mismo. sí, 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 o sea, es como que tú vayas viendo herramientas metodológicas que te permitan de alguna forma sistematizar todo ese saber y luego utilizarlo, ¿no? Porque ese es el primer objetivo, para mí el primer objetivo específico es un objetivo clave, porque es el ajá, que les va a dar a ustedes como las herramientas necesarias para conocer muy a fondo su temática. Entonces, claro, por claro. ejemplo, la gente que vaya a trabajar en biomedicina, este primer objetivo le va a permitir, por ejemplo, recopilar información de los sabedores para saber para qué sirve cada planta. Sí, identificar que hay plantas frías y plantas calientes, que las plantas frías son para curar enfermedades materiales occidentales, ¿no? Dolor de estómago, dolor de cabeza, pero que hay unas plantas calientes que se las utiliza para curar enfermedades espirituales. Pero bueno, o sea, todo eso es lo que yo necesito que en ese primer objetivo de alguna forma ustedes vayan datando para que termine siendo útil para ustedes, porque es la base desde la cual ustedes van a construir su malla curricular. ¿De acuerdo? Claro, sí, sí, profe. Y otra de las cosas es esa, ¿no? Porque yo creo que para construir la malla, uno tiene que escoger, se puede decir, los elementos de la tradición oral, en este caso, que fortalezcan, se puede decir, ese proceso. Entonces uno me imagino que tiene que indagar sobre la décima, como usted decía, los mitos y leyendas, las poesías, los alabados, los arrullos, para ver con cuál de esos elementos de la tradición oral del Pacífico uno refuerza más, se puede decir, esa malla, ¿o no? Sí, tal cual, Edgar. Entonces, bueno, ahí vamos Sí, ahí sí. como en camino, ahí vamos en camino y volvamos acá al escenario con Juan Pablo para ya el próximo, sí, pues ya lo oriento con otro grupo, ¿vale? Entonces, Juan Pablo, ¿me escuchas?
Sí, profe, sí, señor. Vale, listo. Entonces, igual vuelvo y te reitero, ¿no? O sea, te estoy dando es como unas pautas muy generales de cómo redactar, pero igual tú me vas a decir, y eso ya lo tendré que revisar, que tú me digas, no, profe, va, yo encontré entrevistas semiestructuradas, encontré otra metodología que se llama grupos focales, en las cuales yo puedo reunir a los abuelitos y a los abuelitos, por ejemplo, ponerles preguntas problemáticas sobre temáticas en particular y todos me van a dar respuesta al mismo tiempo, lo que me permite a mí manejar más volumen de información, más visiones sobre ese punto y de alguna forma contrastar, ¿no? Porque ¿qué podemos encontrar en las entrevistas, Juan Pablo y compañeros? Que cuando nosotros hacemos una entrevista, como todo hace parte de una memoria oral, y ya lo abordábamos en clase, como ocurre con el chisme, es que esa información se haya desdibujado, ¿no? En cambio, si tú tienes, por ejemplo, una pregunta que permita abordar un solo tema y puedas tener 5 visiones en el mismo momento, tú puedes hasta dar fe o de alguna forma asegurar que esa información sí tiene un rango del 100% de seguridad. Porque no es lo mismo, por ejemplo, que tú le preguntes a un sabedor sobre, bueno, la importancia de la cascada de Nobonuco, a que tengas 5 versiones en el mismo tiempo sobre esa cascada en particular. Porque muchos te pueden, por ejemplo, uno te puede decir, ah, yo me acuerdo que el duende. Ah, listo. Entonces el otro te puede decir, ah, es cierto, yo también, yo la encontré. El tercero te puede decir, cierto, a mi papá se le apareció, me contó que hace mucho tiempo se apareció el duende. Entonces uno dice, no, pues si ya son de esas 5 personas que estoy entrevistando, 4 me dicen que está asociada hacia el duende, es porque ahí hay un elemento constitutivo eh, importantísimo sobre la preservación del medio ambiente y tiene una lógica, ¿no? Porque bueno, ahí haciendo otro paréntesis, nosotros sabemos, o bueno, no sé si ustedes sabían, ustedes me dirán si sí o si no, pero estos elementos míticos, ¿no? O más bien de leyenda, como es el duende, la madre monte, ¿no? Todas estas leyendas están asociadas a sitios naturales sagrados, ¿sí? Porque son protectores, son elementos de alguna forma que facultan la preservación de ciertos escenarios, ¿no? La importancia de la cascada, y por lo general el duende está asociado mucho a eso, ¿no? A ojos de agua, a elementos, a cascadas, bueno, a riachuelos, porque pues está de alguna forma ligado a la preservación de ese elemento, ¿no? Por eso en el caso de los Andes, uno no puede transitar o hacer uso de las cascadas, de los ríos o los riachuelos después de las 6 de la tarde, porque supuestamente a uno se le aparece el duende. Entonces, ¿qué le está hablando implícitamente de eso? De la preservación de los recursos, ¿no? De tener un cuidado sobre esos sitios que son sagrados y son vitales para una comunidad. Y mucho más para el caso de Obonuco, que no tiene muchas fuentes hídricas, ¿no? El sostén de alguna forma del corregimiento depende de la cascada que viene del volcán Galeras, si no estoy mal, Juan Pablo. O, sí, 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 estamos de acuerdo, si me estás captando la idea. Sí, claro que sí, profe, sí, sí, le entiendo. Claro, o Vale. sea, digamos, lo uno aquí, o sea, es chévere. O sea, lo malo, digamos, o sea, pues lo complicado es que, por ejemplo, son estas herramientas bien importantes porque uno identifica ese tipo de situaciones, ¿no? Ya sea problemáticas o situaciones, pues también positivas, ¿no? Digamos así como la importancia de una cascada, también como saber que puede llegar a ser el único afluente que aporta pues al acueducto rural, digámoslo así, o ese tipo de cosas. Claro, Entonces sí, entonces, sí, 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 sí le voy entendiendo. Ya me toca es como enfocarlo a la lengua, pues, ¿no? Digámoslo así en este caso. claro, porque pues sí, ahí ya lo tienes que mirar desde ahí, pero lo importante es que vayas explorando más herramientas investigativas, ¿vale? Bueno, volvamos acá. El tema de que les digo, de investigación contextual, esto no lo hagan caso. Esto va directamente ya al objetivo número 3, ¿vale? Entonces, este punto no lo vayan a tener en cuenta, que está en el objetivo 1, eliminar filas. Ya, listo. Objetivo número 2, ¿cuál es el objetivo? Ah, y aquí va el diseño, ¿no? ¿Cuál es el objetivo 2, Juan Pablo? Papi, Deme un segundito. no quiero más Tranquilo. quieta. Profe, ya se lo digo, dame un segundito. El segundo objetivo es
Bueno, aquí no sé si recaigo en lo mismo del anterior por el tema Dígame. del verbo, pero bueno, es sistematizar los resultados obtenidos. No, ese ya es una actividad del primer Ajá. objetivo. Claro, porque tú del todo lo que reuniste en entrevistas, en cartografía, eso lo puedes incluir más bien dentro del objetivo uno, Juan Pablo. Si te das cuenta, ¿no? Si ya vas dándote cuenta de eso, ¿verdad? Sí, claro, por eso dije, no, pues ese sí como que más bien iría dentro, porque lo tenía, bueno, sistematizar esos datos y organizarlos como dentro de una matriz, ¿sí? Con el Sí, objetivo como que de separarlos o categorizarlos en temáticas, digamos así. claro, eso ya lo miras tú de acuerdo a a la pertinencia de tu estudio, ¿no? Ya, entonces, y ya de ahí, pues de ahí ya pasaba yo al diseño de la malla Curricular. curricular, Ajá, ¿cómo lo pero tienes entonces, estructurado? pero ese ya sería el tercero, o sea, me faltaría un segundo, No, entonces verás, ¿no? El segundo, lo que aquí aparece en la matriz B, diseño de malla curricular propia. Entonces aquí es simplemente diseñar una malla curricular, sí, Ujú. diseñar una malla curricular propia de lengua nativa quillacinga, de lengua para el grado décimo de la institución educativa municipal Obonuco, desde el área de ciencias sociales, ¿no? Sí, profe. De ciencias sociales. Ese es tu objetivo. ¿Listo? Y aquí ya va pues todo lo denso. ¿Sí? Aquí ya debes como ubicar simplemente cuál es el logro, ubicar todas las evidencias de aprendizaje y aquí son los saberes a desarrollar. ¿Sí? Entonces, vamos, por ejemplo, aquí, voy a abrirles el DBA para revisar cuáles son los logros que seleccionó Juan Pablo. Deme un segundo. Deme un minuto que tengo un problema con la carga del DBA. Deme un minuto. Sí, es que es pesadito ese documento. Sí, es pesado. Vamos a hacer el ejercicio con un logro. ¿Listo? Entonces, dame un segundo. Voy a décimo. Dame un segundo. Séptimo. Noveno. Listo, voy a compartir pantalla. Ya cargo. Listo. ¿Qué logro escogiste, Juan Pablo? ¿Me confirmas si logras ver en pantalla el DBA de Ciencias Sociales? ¿Me confirman, compañeros? Sí, sí, sí lo logramos ver, profe. Profe, Vale, listo. pues yo acá tengo subrayado el tercero, el número 3. Comprende que existen multitud de Listo. culturas. Entonces, por ejemplo, vamos haciéndolo ya en una matriz. Entonces, lo que haces es copiar, logro, pegar. Estoy compartiendo el Word también, ¿no? ¿O no? Sí, sí, profe, sí, sí, sí. Listo, evidencias de aprendizaje. Entonces, tú llegas acá. Tienes que copiar todas esas evidencias, esas cuatro, que son los contenidos que vas a abordar. Un, identifica, explica, compara y argumenta.
Esto, hasta ahí, pues no creo que haya problema, chicos, con copiar, pegar. Listo. Ahora sí, miren, esta parte, saberes a desarrollar. Aquí ya es su labor, ¿sí? Como etnoinvestigadores, mirar cómo acoplamos ese tema de lengua nativa quillacinga que Juan Pablo pues priorizó dentro de esos contenidos que son nacionales, ¿no? Que son las evidencias de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, dice, identifica formas de discriminación social, su origen y las consecuencias que generan en las sociedades actuales. ¿Cómo piensas trabajarlo eso desde todo el tema de la lengua tradicional quillacinga, por ejemplo, con grado 10º, Juan Pablo? Pues, digámoslo, profe, yo en primera instancia, digámoslo así, pues quería como resaltar el tema de la identidad cultural, ¿no? Ajá. De que pues, existe una identidad cultural, o sea, múltiples, digamos, diversas formas de identidad cultural, también una forma de identidad propia, digámoslo, de identidad cultural propia dentro del territorio, y a partir de ahí, digámoslo así, pues intentar también explicar algunos procesos históricos, ¿no? Que llevaron pues Ajá. a esa pérdida de la lengua, ¿no? O sea, Por ejemplo, ¿qué proceso histórico? como por ejemplo la colonia, ¿no? La llegada, digámoslo así, de la colonización española o la colonización europea. ¿Qué más? Los procesos pues de evangelización también, ¿no? Ujú. Cómo esos procesos influyeron, digámoslo así, en la pérdida de la lengua. Eso muy bien. Igual no te vayas a centrar mucho en eso, ¿vale? O sea, sí, es necesario, pero a mí se me ocurre, Juan Pablo y compañeros, que como se los mencioné y lo vimos en ese buscador, hay un hito, hay un momento histórico fundamental que puedes utilizarlo para hablar sobre el tema de la discriminación social y es el tema de la desestructuración de los resguardos indígenas en el marco de la Revolución Verde, ¿sí? Sí. Que es la pérdida de la figura, ¿no? De resguardo y aparece que, si aparece el resguardo, ¿qué aparece en escena? ¿Qué figura territorial? Y lo hablamos en el museo, compañeros. ¿Qué desaparece cuando aparece todo el proceso de alguna forma de cambio de la figura del indígena al campesino? ¿Qué aparece? O sea, se pierde, digamos, o sea, aparece, o sea, se pierde, o sea, la figura de territorio colectivo, ¿no? Se pierde ¿Y qué figura territorial aparece? la del resguardo. No, desaparece el Pues, resguardo. o sea, desaparece el resguardo. Exacto, eso, exactamente. Entonces, por ejemplo, ya que tú estás metido ya en tu tema, Juan Pablo, entonces tú puedes, por ejemplo, identificar esas formas de discriminación social. Sí, está muy bien el tema de la colonia, pero también habla de la desestructuración del resguardo indígena, el resguardo indígena en el marco de la Revolución Verde, en el marco de la Revolución Verde y la constitución de la figura territorial del corregimiento de Obonuco. Ahí ya tienes bastante de qué hablar, Juan Pablo, de comentar. ¿Sí? Profe, sí, digámoslo así. Yo en ese caso, por ejemplo, porque pues también tenía mis dudas, ¿no? En cuanto al producto que los estudiantes pues, puedan llegar como a realizar, ¿no? O que los estudiantes realicen un producto. Por eso pensaba también irme hacia los DBA, pero de lenguaje, digámoslo así, ¿sí? Ya. Con el propósito de, digámoslo así, o sea, esto histórico, pues yo creo que sí sería necesario pues que vaya, pero me gustaría que, por ejemplo, como ya hablamos de lengua y como hablamos, pues digámoslo así, de una identidad cultural y de este tema, y pues de unos lugares, de unos mitos, de unas leyendas, Ajá. pensar, digámoslo así, en que como producto final los estudiantes puedan construir un pequeño texto, ¿no? Ya sea, eh, no sé, una historia, un cuento, no sé, digámoslo así, no he indagado yo mucho en el tema, digámoslo así, pero construir como algo desde el lenguaje o desde la materia de
el lenguaje, pues, el español. No sé, pues, Verás, ¿no, Juan Pablo y ¿usted qué me compañeros? recomienda? Yo lo que les decía a todos ustedes, ¿no? En investigación social, menos es más. Si ya te estás metiendo por ese lado, ya me estás de alguna forma, o el lector va a decir, ah, no, él va a transversalizar contenidos de sociales y de lenguaje. Entonces, no toques ese tema. Sí, entonces, más bien ahorita vamos paso a paso. Sí, porque el tema de evaluación, Juan Pablo, ya está al final, recursos y procesos no pedagógicos. Sí, entonces, por ahora no, además que la matriz al final te pide, mira eso. Aquí tienen que hablar del modelo pedagógico, el tipo de prueba, eso lo hablamos ya al final. Por ahora vamos viendo cómo Listo, vas a abordar eso, ¿listo? listo, Listo. profe. Entonces ya para discriminación social, tú vas a abordar el tema de la desestructuración de resguardo indígena en el marco de la Revolución Verde y la constitución de la figura territorial del corregimiento de Bonuco. Listo, con eso ya abordaste esa temática. Segundo, dice, explica la diversidad cultural y étnica como una característica de las sociedades actuales, lo cual se constituye en una riqueza para la vida en comunidad. ¿Qué vas a abordar ahí? Pues aquí pensaba, profe, hablar pues diferentes conceptos, ¿no? Lo que es multiculturalidad, no sé si hablar de multiculturalidad e interculturalidad, principalmente. Ya, pero ya tiene que ser un conocimiento un poco más contextual. De acuerdo de todo eso que recopilaste en el objetivo uno, por eso es que necesito que ustedes de alguna forma también vayan visibilizando que ese objetivo uno va a ser clave. Entonces volvamos al objetivo uno, Juan Pablo. Con todo eso que, entre comillas, recopilaste, ¿qué temática puedes abordar ahí? Ya contextual, ya transversal. Dice, explica la diversidad cultural y étnica como una característica de las sociedades actuales, lo cual constituye una riqueza para la vida en comunidad. Bueno, aquí pues podríamos hablar, ¿no? De que pues contamos con una identidad cultural propia, con unos Ajá. mitos, con unas leyendas propias, unos usos o unas costumbres, digámoslo así, ¿no? Que nos Ya, diferencian de pronto de otras comunidades, por así decirlo. claro, ahí sabes qué podemos hacer. Se me ocurre, Juan Pablo. Pero, por ejemplo, para hablar de la diversidad cultural, tú hablas sobre el patrimonio, ¿no? De Obonuco. Entonces, por ejemplo, el tema de las guaguas de pan, ¿no es cierto? Bueno, todo lo que haga parte, pues, de esa oralidad y de ese universo oral que hace parte, pues, de la comunidad de Obonuco. Pero como el componente es de diversidad cultural, es mirar si de alguna forma es que va a ser elemental, por ejemplo, entender el tema de la desaparición del resguardo y la constitución del corregimiento. ¿Sabes por qué, Juan Pablo? Y que bueno, ese logro está bien de alguna forma identificado, porque ya se empieza a hablar es de discriminación social, ¿vale? Entonces, cuando se desestructura la visión, por ejemplo, la forma del resguardo, al cambiar a corregimiento también permite que haya bastante migración urbana y de otras zonas ahí, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, puedes encontrarte tú en el curso que puede haber comunidad que puede venir de otros municipios de Nariño, que pueden venir de la zona costera, que pueden venir de otras zonas y mirar cómo, si dentro de esa diversidad cultural, cómo se viene trabajando esas manifestaciones, cómo participan ellos, por ejemplo, de las fiestas de las guaguas de pan. ¿Sí? Ahí tú estás atendiendo al tema de la diversidad cultural, porque también es necesario entender y saber, como lo vuelvo y les decía a ustedes, que la cultura no es un elemento etéreo, ¿sí? Sino que dentro de esas particularidades de la cultura también es necesario saber y mirar cómo, o sea, también los influjos, la llegada de nuevas comunidades también o enriquecen o puede ser que puedan que ciertas manifestaciones desaparezcan, ¿sí? Pero ahí también te da pie para también generar una pequeña investigación de aula, ¿no? Entonces, por ejemplo, investigar cuáles han sido los aportes de la comunidad, qué sé yo, no sé, pues si haya comunidad, pues no, con este tema de los desplazamientos forzados, pues hemos visto que la planificación urbana de la ciudad ha tendido a que varias poblaciones costeras se sienten en corregimientos, ¿no? Entonces no sé si de pronto haya una participación activa de estas comunidades en ciertas manifestaciones. Entonces ahí te vas dando cuenta que las guaguas de pan no es simplemente un elemento propio de Bonunco, sino que también permite la interacción con varias comunidades. ¿Sí me hago entender? Sí, claro que sí. Claro, al igual también es
sea, como usted dice, ¿no? O sea, también genera un proceso de migración. O sea, pues hay un proceso de migración en búsqueda de vivienda, pero también hay un proceso, digámoslo así, que dirige a que la gente vaya a visitar pues el territorio porque hay este tipo de celebraciones, pues, ¿no? También. Eso, Y eso genera pues exactamente. lo que usted dice, una relación, por ejemplo, puede que diga, no sé, un estudiante, ay, yo vivo en Tamasagra, porque pues eso pasa, ¿no? Yo vivo en Ajá. Tamasagra, pero estudio acá y siempre venimos con mis papás a las fiestas, digamos así, ¿no? Por X o Y Eso. razón. O puede Y que por haya ejemplo, población de do- Venezuela también, ¿no? Y preguntarles cuál es su sí, percepción frente a claro, este porque tipo date cuenta, o de sea, fiestas. cuando en el tema de las guaguas, ¿no? En el tema de la fiesta de las guaguas de pan, por ejemplo, la figura del fiestero, por eso es que, vuelvo y les insisto, ¿no? Ese primer logro debe darles a ustedes la sapiencia necesaria para como decir, "Jue madre, bueno, yo me cojo de este tema y puedo desarrollar esa evidencia de aprendizaje". Por ejemplo, el tema de los fiesteros, ¿no? Porque el tema de las guaguas de Sí, pan está muy en función, por ejemplo, del tema de la reciprocidad, ¿no? Entonces, los sí, fiesteros sí. muchas veces no son de Obanuco, sino que se los nombra padrinos, por ejemplo, a gente que viene de Mocondino, suponete. ¿Sí? Y es el tema de la O muchas reciprocidad. veces, por Ajá, ejemplo, en el caso de Jongobito, digámoslo así, porque es que Luis, digámoslo así, Luis reside en Obonuco, ¿no? Por así ajá, decirlo. Y yo en Jongobito. Entonces, por ejemplo, en el caso de Jongobito, pero pues los dos están dentro del mismo cabildo, ¿no? Por así decirlo. O sea, el territorio ancestral de Obonuco se entiende como Jongobito y Obonuco. exactamente. Entonces, ahí te das cuenta que ahí hay una relación intercultural, ¿no? En la misma constitución del fiestero. Sí. Además En que, cambio, por en este caso, ejemplo, por ejemplo, los fiesteros, más que todo, por ejemplo, en Jongobito, por ejemplo, son la gente que más tiene, por así decirlo. Los que tienen los galpones de ladrillo. eso, Muchas veces, por ejemplo, a veces es el frigoguito, ¿sí? Y como usted dice, por ejemplo, a veces es gente pues también externa, algún profesor o algún, no sé, alcalde, concejal, etcétera, etcétera, etcétera. O empresa externa o alguien que lo quieren en el corregimiento y que lo nombran como fiestero de pronto también porque le gusta pues apoyar en esas actividades. claro, y es que igual, por ejemplo, el tema de la interculturalidad en temáticas tan propias como el tema de las guaguas de pan, ¿sabes también dónde está constitutivo? En el tema de los elementos que uno encuentra, por ejemplo, en los castillos que se hacen. Cuando uno encuentra, por ejemplo, en Obonuco, la mayoría de castillos son castillos de frutas, ¿no? Entonces uno dice, Sí, pero frutas en clima frío, si las frutas son de clima cálido. Entonces uno va entendiendo precisamente que estas festividades sirven para constituir la diversidad cultural. ¿En qué medida? En que por lo general también algunos padrinos son padrinos de zonas calientes, ¿no? Y así opera el principio de la sí, reciprocidad andina, ¿no? Entonces los de clima caliente, y sí, uno, pues tienen alguna memoria histórica, ¿no? En algún punto, que uno tenía un padrino, por ejemplo, de un clima diferente, ¿no? Entonces cuando uno lo iban a visitar, le llevaban, pues, frutas y uno que terminaba dando papas o cebolla o, bueno, productos del clima frío para que él se lleve a su casa. sí, Si miras, entonces ahí hay elementos desde los cuales tú puedes trabajar la diversidad cultural. Entonces, por ejemplo, sí, llegas acá, te ubicas, ¿no? Para profe. abordar, ¿sí? Sí, sí, señor. Pablo, sí, 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 me estoy haciendo entender. Sí, sí, le escucho, profe. Sí, 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 claro que sí. Vale, entonces, por ejemplo, para abordar la diversidad cultural, pues, ¿no? Cultural, se pretende trabajar desde el elemento constitutivo de la reciprocidad en el marco de las fiestas de las guaguas de pan. Claro, entonces, eh, ahí, pues, pues ahí va la pregunta también ustedes, ¿no? ¿Creen ustedes que el chico de décimo va a entender un poco más sobre la diversidad étnica y cultural a través de las guaguas de pan o encerrándolo en un, qué sé yo, en un salón 2 horas explicando lo que es la diversidad cultural? ¿Ustedes qué opinan? Los escucho.
yo creo que más significativo es, o sea, estar como que expuesto directamente, ¿no? A la situación, ¿no? O sea, en este caso sí sería como, pues, chévere e importante abordar, ajá, esa temática en el marco, pues, de las fiestas, con el propósito de que, pues, claro, ¿no? O sea, hasta los mismos estudiantes puedan hacer como un trabajo de campo, de observación directa, pues, De ¿no? De este observación proceso y así, pues, participante. Ajá. puedan, ajá, o sea, puedan, pues, retroalimentar, pues, también, ¿no? Luego, a través, pues, de su propia vivencia, esta actividad. Listo. Entonces, bueno, igual, Juan Pablo, Entonces, ahí sí, vamos abordando dos, ¿no? Dos evidencias de aprendizaje. Igual tú, pues ya tendrás que construir las otras dos, ¿de acuerdo? sí, profe. Profe, Listo. una consulta. Dígame. Esos saberes que aparecen ahí son especies de temas, ¿no? Sí, son las temáticas, exacto. Es lo que de alguna forma, esas evidencias de aprendizaje son las temáticas que uno debe estudiar para ir a dar una clase, por decirlo así. No, Así en las resumen. evidencias de, sí, yo pregunto es lo de abajo, lo que está, los saberes a desarrollar, son temas para Eso. dar cuenta de las evidencias. Ajá, Exactamente. Y estos temas, des en cuenta que ya son contextualizados, o sea, ahí es donde se genera la transversalización. eso Sí, sí. Y- exactamente, porque en el caso de Juan Pablo, por ejemplo, él busca explicar la diversidad cultural desde esa riqueza cultural que tiene Bonuco. Entonces dice, no, pues para hablarles diversidad cultural de 2 horas, más bien los voy a llevar a una fiesta de Bonuco y lo que dice él, que hagan una observación participante y que entiendan, por ejemplo, el papel del fiestero. Sí, que ah, entiendan por qué en estos castillos hay castillos de frutas en una zona que está por encima de los 2.800 metros del mar. Sí, entonces no dice, no, pero ¿por qué hay frutas acá si es frío? Entonces ahí uno va entendiendo que está bajo el principio de la reciprocidad y que por lo general es gente de clima cálido que vaya o que la gente de clima frío baja a los climas cálidos a comprar frutas y las lleva a las fiestas. Sí, entonces ahí es donde van transversalizando contenidos y ahí es donde uno dice, ah, claro, lo que decía el profe Jaime en esos 6 IPAs tiene toda la razón. sí, O sea, cierto, hay contenidos culturales propios que me pueden ir dando pie a que las clases sean más contextuales para ellos, para claro, que y no se está saliendo de la norma, o sea, de lo que el niño debe de aprender. O sea, se exactamente, está porque igual, contextualizando. Ujú, exactamente, porque o sea, y eso es lo rico de la etnoeducación, ¿no? Que se trabaja dentro del componente territorial, ¿sí? Porque pues igual, tanto para afros como para indígenas, dependen de alguna forma que la salvaguarda de la Ley 70 en el caso de los afros y que la salvaguarda de los planes de vida en el caso de las comunidades indígenas, pues tenga personas que las defiendan. Sí, o sea, claro. porque todo ese saber, y por eso hablábamos en el primer encuentro, todo ese saber lastimosamente se está quedando en los abuelos y no se traspasa a través de la pedagogía a las nuevas generaciones. O muchas veces se romantiza, ¿no? O se folcloriza el patrimonio. Entonces, no, Sí, pues uno dice, no, la comunidad afro cocina rico. No, no es que cocinen rico, o sea, es que detrás de esos sabores hay un elemento constitutivo importantísimo que está en el tema de lo que se habla en el Pretán, ¿no? De la familia extensa, en la importancia de saber cómo históricamente cuando los hombres iban a trabajar a las minas, pues las madres terminaban cuidando a los niños de todos, por eso pues aparece la palabra de hermano, ¿no? O de primo, y el porque igual fogón. conviven es del fogón, exacto. Y esa es como la idea de que ustedes en estos IPAs como que vayan entendiendo de que, o sea, no hay que tenerle miedo, ¿no? Porque a veces yo siento que también el temor es cómo hago esto, y ahora qué dicto, qué hago. Pero ya nos vamos dando cuenta que las manifestaciones culturales son muy útiles, ¿no? Además que son herramientas lúdicas excelentes. Ahí es donde yo voy. Bueno, Listo, profe, otra duda. ¿Cuántos logros vamos a trabajar ahí? son 3 logros. Miren, que la matriz ¿Tres? está para 3. Ah, Ajá. listo, listo, mi A profe. ver, Bueno, vengan, denme un segundo. Objetivo 2 logro. Han, uno. veo uno. Solo trabajemos uno, ¿Sí? ¿sí? Sí, Ah, bueno, sí, la matriz está para un objetivo nomás, para un logro, miren. para un logro. Listo. Ok, mi profe. Trabajémoslo como un logro.
Ya con eso, ya ustedes ya sabrán armarlo para el próximo periodo, los otros dos, ¿vale? Con mi profe, bueno, muchas gracias. Listo. Entonces aquí recursos. Entonces Juan Pablo pues ya se va dando cuenta que los glifos son recursos, ¿no? Que las fiestas de las guaguas de pan es otro recurso. Da igual, pues él me dirá, por ejemplo, qué sé yo, la leyenda del duende y del duende y los ojos de agua. Bueno, igual, o sea, él ya me va a decir, pues ya con el desarrollo de cada contenido, cuáles son. ¿De acuerdo, Juan Pablo? Sí, profe, sí, sí, estoy de acuerdo. Vale. Y el proceso etnopedagógico es, de alguna forma, datar cómo lo vas a desarrollar. Entonces, por ejemplo, como son 4 contenidos, tú me puedes, aquí ya es como más descriptivo, ¿sí? Entonces, eh, el presente logro, entonces, por ejemplo, ¿no? El presente logro y sus respectivas evidencias de aprendizaje, coma, se trabajarán en 2 semanas, por ejemplo, ¿no? En 2 semanas. Las cuales serán explicadas a continuación. Listo, entonces, por ejemplo, pum, 2 puntos. Semana 1. Entonces, semana 1, Juan Pablo me puede decir que para la semana 1 va a trabajar estos 2 contenidos. ¿Listo? Entonces, él va redactando. Para la semana 1, se trabajarán con los contenidos. Ahí sí es copiar, pegar. Los cuales, ahí ya es todo lo minucioso, los cuales se abordará desde lo teórico, teórico, 2 horas, pónganle, 2 horas. ¿Sí? Las otras 2 horas de la semana, qué sé yo, se generará una investigación, puede ser, ¿no? Investigación a manera de entrevista, con los fiesteros, por ejemplo, ¿no? Con los fiesteros de las guaguas de pan, para conocer más a fondo la temática de la diversidad cultural. Listo. Bueno, igual ahí pues le vas metiendo todo, ¿no, Juan Pablo? Y en la última hora puedes Sí, escribir, profe. pues, no sé pues cuántas horas, si ya has averiguado cuántas horas semanales tienen sociales, pero pues supongo que son 5 horas o 8. En la última hora puedes escribir, ¿no? En la última hora se generará, qué sé yo, un círculo de palabra o una exposición, una exposición con los resultados de las entrevistas generadas por los estudiantes, por ejemplo. Entonces, ahí explicas que es una evaluación abierta, que se le va a dar una calificación apreciativa, donde se va a tener de alguna forma el desarrollo conceptual de los estudiantes frente a la apropiación del patrimonio. Sí, o sea, ahí es donde ustedes ya describen puntualmente el paso a paso. ¿Sí me hago entender? Sí, profe. Sí, compañeros, sí, vamos como mirando cómo opera esa matriz, compañeros, los escucho. Sí, verá, profe, sí, yo a propósito, digámoslo así, una de mis dudas era como el tiempo de aplicación, porque yo decía, uy, o sea, ¿cómo lo hago? Se me va a amontonar. Entonces ya Ya. viendo que son 2 semanas, pues entonces ya veo que es algo muy,
O sea, algo fácil, o sea, no algo fácil, no, sino algo más pausado, digámoslo así, no más paso a paso. Claro, o sea, ahí es donde, por ejemplo, tú vuelves al DBA, ¿no? Voy a volver al DBA. Lo cierto es que en teoría, compañeros, en teoría, ¿sí? Para décimo periodo, para décimo grado, perdón, son cinco, mira, son cinco logros, ¿sí? Entonces tú haces un cálculo matemática. Bueno, el año lectivo, ¿cuántos meses tiene? 10 meses, Son 10 meses, ¿no es cierto? Listo, eso quiere decir sí, que por son cada 10 meses. logro, que por cada logro son 2 meses, ¿no es cierto? Sí, ¿no es cierto? Si son cinco logros, son Sí, 10 profe, meses, son 2 meses por logro, ¿no? son 2 meses Entonces, por cada logro. Ujú. exactamente. Entonces tú dices, bueno, son cuatro temáticas, entonces son 2 meses, yo puedo abordar esas dos primeras temáticas no en 2 semanas, sino en 15 días. Entonces, por ejemplo, 15 días para explicar la maestra, el primero que logro era. Sí, ¿no? El primero, No, era el 3, profe. al 3, perdón, El perdón. número 3. Sí, señor, Listo. sí, el número 3. Listo, entonces los primeros 15 días identifico las formas de discriminación social, su origen y las consecuencias que generan en las sociedades actuales. Entonces, tú en 15 días, no sé, pues, por ejemplo, cuántas horas semanales dediquen a sociales, por ejemplo, en esa institución, ¿lo sabes, Juan Sí Pablo? son. No, profe, la verdad no me acuerdo. Ah, listo, No sé si entonces, mi compañero ahí tienen que se compañeros que debe averiguar, acordar. ¿no? Porque si semanal son 4 horas, pues tú vas viendo como que, son 4 horas. Entonces, en total, en 15 días son 4, 8, como 12 horas. Entonces, tú vas ya echándole también matemática, ¿no? Entonces, esas 12 horas, 4 horas teóricas, 4 horas investigativas y 4 horas en exposiciones. ¿Ya? Entonces, esas 4 horas teóricas, horas teóricas las voy a describir aquí. Saberes a desarrollar. Entonces, las primeras 4 horas voy a esbozar, por ejemplo, la temática global, que también la puedes abordar, ¿no? El tema de la discriminación social, por ejemplo, voy a hablar un poco de la apartheid en Sudáfrica, con la aparición de Nelson Mandela, como también históricamente Colombia ha tenido bastante discriminación, no solo por la población afro, sino por la población indígena, de ahí aparece Manuel Quintín Lame, o sea, haces toda una descripción, como un paso a paso para que, por ejemplo, que llegue un docente y que no sepa, Dios mío, como qué hago ahora, cómo voy a enseñar, pues tú le vas a entregar un ABC de cómo enseñar etnoeducación en Obonuco, ¿sí? Y va a ser más rico. Entonces tú vas echando matemática, Juan Pablo, y vas viendo, pues de acuerdo al número de horas de la carga horaria que tengas semanalmente sociales, pues cómo puedes abordar esas dos temáticas, ¿no? De acuerdo a los meses que hemos hecho o la división. ¿Sí me hago entender, compañeros? Ujú. Listo. Entonces, pues no sé, yo creo que cerraríamos por el momento esa orientación. No sé, Juan Pablo, si va quedando un poco más claro el ejercicio o no. Te escucho. Sí, sí, profe, la verdad sí, porque el simple hecho, digámoslo así, ya por ejemplo, de saber que son cinco, cinco logros en 10 meses, entonces uno ya más o menos pues se va como acomodando, ¿no? En este caso. En este caso hay que tener en cuenta que son 3 logros, ¿no? Sí, no, y sí, o sea, esos tres logros son a futuro, ya cuando ustedes entren de lleno a su tesis. Por ahora solo se les está pidiendo uno Un logro. para que aprendan Ah, a vale, hacer un profe. ejercicio, el ejercicio con un solo logro, y ya bueno, pues ya para el próximo periodo que ya se les pide ya el anexo final, pues ustedes ya hacen pues ya los tres, la proyección con los tres logros. Lo interesante es que Ah, vayan viendo cómo sí es alcanzable, pues yo siento que desde que uno conozca muy bien su manifestación cultural, el resto pues uno ya lo va cuadrando en el camino, pero lo interesante es que uno sepa de lo que está hablando, porque si no lo sabes, Juan Pablo, pues te vas a quedar corto en cómo abordar los temas, ¿de sí, acuerdo? eso sí, profe. Sí, no, sí, y gracias, profe, también porque
digámoslo así, a través de eso, pues uno también agarra, pues, como usted lo decía, ¿no? O sea, se va ubicando a nivel histórico, digamos así, como quiere, como, digamos así, la mejor forma de poder, como la forma como más pertinente, digamos así, de poder impartir, pues, el conocimiento, ¿no? Y de que lo puedan también los estudiantes, pues, Vale, vale, asimilar un pues poco más. antes de cerrar, compañeros, ¿cómo les pareció el ejercicio? Sí, vamos teniendo como un poco más de claridad por la transversalización, los escucho. Compañeros, ¿cómo les pareció hasta el momento este CIPAS? Los escucho. No, profe, está bien interesante, ¿no? Porque, por ejemplo, la verdad yo en los primeros IPAs no asistí y Ya, estaba pero perdidísima. Ahorita como que ya encuentro cómo encaminarme un poquito más a la actividad. Por eso yo creo que yo sí quería solicitarle a ver si me podría colaborar con una clase pues un poquito más personalizada para mi una trabajo. asesoría. Sí, Vale, para pues una ahí asesoría. tranquila, pues ahí me escribe el WhatsApp y pues vamos viendo a ver en la semana, a ver qué día podemos trabajarlo, ¿vale? Sí, profe, porfa, porque a lo primero, o sea, estaba en clases, pero no le escuché muy bien, o sea, porque estaba un poquito mal de conexión, me tocó que desplazarme a otro lado para poderle escuchar mejor, pero lo primero no, o sea, tomé pantallazos, pero quedé un poquito perdida. No, tranquilo, igual, pues esto va a ser grabado, esto está siendo grabado, entonces apenas tenga la grabación yo se las comparto, ¿vale, chicos? La idea es que es eso, pues veamos esto como una herramienta más y que nos vaya orientando de alguna forma esa actividad final, bueno. Vale, profe, gracias. Vale, chicos, entonces nada, pues muchísimas gracias por su conexión. Espero que a Juan Pablo pues le haya servido esta orientación, a los demás, a Deyanira, a Edgar, pues muchísimas gracias por su participación. Y pues bueno, vámonos dando como la pela, como de conocer muy bien el cuento en el que nos vamos a meter dentro del contexto cultural, porque pues ya se les había dicho antes, ¿no? Uno no puede amar lo que no conoce, entonces si uno habla sobre lengua, si uno habla sobre música, si uno habla sobre gastronomía, pues debe saber que usted va a ser la persona que más va a saber sobre ese rollo, porque si no lo conoce, pues va a ser difícil que generemos esa transversalización de contenidos. Bueno, eso sería Profe, para compañero. pedirle un favor, lo que pasa es que Bien. yo me estaba registrando en el enlace y me Sí. sacó, pues no sé si quedaría registrado, si no, o sea, Ah, ya vale, está igual pues compartiendo, entonces para ver si lo comparte, profe, para poderme registrar ahorita. tranquila, no hay problema, Deyanira. Espérame, espera un momentico. Listo. Ahí queda nuevamente en el chat. Entonces, chicos, pues muchísimas gracias por su tiempo, por su conexión. Estamos atentos a una nueva jornada. Igual, pues me pueden escribir mañana en la mañana para ir mirando a ver qué tiempos yo les agendo, si quieren un acompañamiento un poco más personalizado y yo les voy dando como pistas para ese trabajo, ¿vale? Entonces, compañeros, muchas gracias, feliz noche y estamos en contacto. Un abrazo a todos. Muchas gracias a usted también. Muchas gracias, profe. Igualmente, Gracias, gracias. profe. Hasta luego. Profe, sigue ahí. Sí, Juan Pablo, aquí estoy, coméntame. Qué pena, profe. Profe, la grabación, ¿usted la sube el día o sea, es posible que se suba el día de hoy o ya mañana? Pues yo voy a hacer todo lo posible por cargarla rápido y si no, pues mañana en la mañana máximo yo les envío esa grabación, ¿vale? Listo, profe. Ya quedamos atentos, compañeros. Un abrazo gigante a todos. Gerson, por ahí estabas Profe, hablando, muchas gracias. alzando la... Dale, Juan Pablo, ahí estamos. Creo que estaban alzando la mano, compañeros. Gerson. Bueno, pues asumo que todo bien. Entonces, un abrazo a todos. Buena noche.